En cualquier lugar donde fabriquen algo van a utilizar máquinas. Dichas máquinas pueden funcionar con una o varias tecnologías. Las principales tecnologías que vas a encontrar en la industria son, primero la eléctrica, luego la hidráulica, pero sobre todo la que gobierna y manda va a ser la tecnología neumática. Oye, parce, ¿pero qué es esto de tecnología neumática? Bueno, la neumática se refiere, hablando de la industria, de la automatización industrial, se refiere a la utilización del aire. Tú vas a usar aire para realizar algún movimiento o para hacer alguna fuerza. ¿Cómo lo hacen? Pues bueno, las empresas lo que hacen es tomar aire de la atmósfera, lo comprimen y una vez comprimido lo almacenan. Posteriormente lo hacen fluir a través de una tubería y llegan a una máquina. En la máquina lo que hacen es conectarla a unos objetos, a unos dispositivos que se llaman actuadores. Entonces cuando el aire les llega, básicamente lo que hace el aire es descomprimirse. Y el descomprimirse ocasiona que estos actuadores se muevan, ejerciendo la fuerza que tú requieres o el movimiento que tú requieres. Entonces, esto te lo comento ¿para qué? Pues para que sepas que la mayoría de la industria utiliza este principio. Entonces, si te lo estabas preguntando, los chetos, si esos chetos naranjitas que te gustan, el auto que conduces, el celular en el que me estás viendo, todos en algún momento seguramente utilizaron aire comprimido para poderlos fabricar. Sin embargo, el aire que utilizan no es el mismo para todos los casos. Parce, ¿me estás diciendo que hay distintos tipos de aire? No, no te estoy diciendo que hay distintos tipos de aire. Lo que te intento decir es que hay distintas calidades de aire. Por ejemplo, si tú vas a la ciudad, el aire que vas a tener ahí está bastante contaminado. Están los carros, si hay enfermedades, por ejemplo, cuando estuvo lo del COVID, pues el aire podía tener patógenos, podía tener distintos tipos de contaminación. Sin embargo, si te vas, por ejemplo, a provincia, a un campo donde no hay tanta contaminación, pues el aire va a estar más limpio. Si te vas a la playa, el aire va a tener mayor cantidad de humedad. Si te vas a una zona lejos de la costa, el aire va a estar más seco. Eso quiere decir que, dependiendo de dónde estemos, la calidad del aire va a ser diferente. La mayoría, si no es que en todas las ocasiones, la calidad de aire de la atmósfera, del ambiente, del lugar donde estamos, no se va a ajustar para lo que queremos fabricar. Por ejemplo, imagínate Sabritas, imagínate Bimbo, imagínate cualquier lugar donde fabriquen algún alimento en serie y que nosotros consumamos. Muchas veces, por parte del proceso, ellos tienen que aventar aire comprimido, ya sea, no sé, puede ser para secar, para remover algún tipo de suciedad, cualquier cosa que puedan hacer con el aire que esté en contacto directo con el alimento. Imagínate que eso nos lo tuviéramos que comer así y que ellos utilizaran el aire directo como viene de la atmósfera. Entonces, si eso fuera así, seguramente tú y yo estaríamos en el hospital. ¿Por qué? Porque este aire está bastante contaminado. Muchas veces viene con aceite, con otros elementos que ni siquiera son compatibles con nuestro organismo. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con la industria electrónica. Imagínate que vamos a la playa y utilizamos ese aire tal cual como viene de fábrica. Quise decir, como viene de la atmósfera. Y lo utilizamos para para mover algunas partes de los circuitos. Pues, ¿qué es lo que sucedería? Que estos circuitos, estos componentes, seguramente se generaría corrosión por la humedad y pues no funcionaría como debe funcionar. Se descompondría, habría mucho desperdicio. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas para mitigar esto? Utilizan un elemento llamado unidad de mantenimiento. Fíjate que el aire tiene distintas características, pero para una unidad de mantenimiento, las más relevantes son la calidad del aire y la presión a la que manejas el aire. Ok, vamos por pasos. ¿A qué nos referimos con presión? La presión más que nada se refiere a una fuerza que se distribuye de manera uniforme a lo largo de una superficie. Yo sé que esto suena a lo mejor un poco complejo, algo bastante físico, pero considérame que mientras más presión, más fuerza puedes alcanzar, ¿va? Quédate con eso. Luego, ¿a qué se refiere la calidad de aire? Bueno, ya hablamos de la calidad de aire. Estamos hablando que la calidad de aire pues va a depender de qué es lo que tenga en su contenido, en su composición. Y generalmente en la industria, todo lo que es el ramo industrial, hay una norma que regulariza esto. Esa norma nos dice qué cantidad de partículas puede tener, qué cantidad de agua puede tener. Bueno, más que agua, humedad, o sea, vapor de agua, y qué cantidad de aceite. Esta norma clasifica, te di 3 parámetros, que son partículas, humedad y aceite. Lo que hace esta norma es numerar del 1 al 9. Mientras más alto sea el número, quiere decir que tiene más cantidad de partículas, o mayor humedad, o mayor cantidad de aceite. Mientras más bajo sea el número, quiere decir que tiene menos de esos componentes. Por ejemplo, un aire con calidad 111 quiere decir que es un aire estéril, sin aceite y seco. Mientras que si tú midieras esto, es solo, por ejemplo, decir calidad 999,
Estarías hablando de que tienes un aire con bastantes partículas, el tamaño de las partículas es bastante grande, con bastante aceite y sobre todo muy húmedo. Entonces, regresando a esta parte de las unidades de mantenimiento, dependiendo de qué calidad tú requieres para tu proceso, es la unidad de mantenimiento que vas a elegir. Por ejemplo, si tú requieres un aire muy estéril, muy seco, seguramente vas a tener un tren de filtros o una unidad de mantenimiento bastante grande. ¿Por qué? Porque cada uno de estos componentes que tienes dentro de tu unidad de mantenimiento se encarga de reducir ciertos parámetros. Entonces, viéndolo de otra manera, una unidad de mantenimiento es un elemento o una serie de elementos que te van a permitir cambiar los parámetros de la calidad del aire o la presión a la que estás utilizando el aire comprimido. De manera general, eso es. Puede haber otros elementos, por supuesto que existen otros elementos que hacen otras funciones, pero quédate con eso. La unidad de mantenimiento nos va a ayudar a modificar esos dos parámetros. Entonces, ¿cómo funcionan las unidades de mantenimiento? Pues bueno, de manera general lo que haces es tomar el aire que ya comprimiste antes, lo haces pasar a través de la unidad de mantenimiento y a la salida vas a tener la calidad que esperas con la presión que tú esperas. Esa presión puede ser mayor o menor dependiendo del proceso o de la actividad que quieras realizar con el aire. Y de manera general vamos a tener estos dos componentes, una válvula de cierre y un filtro regulador. Existen otros más que dependiendo del proceso llegan a utilizar lubricador, sin embargo, el lubricador no siempre está recomendado. Un lubricador, válgase la redundancia, es un elemento que lubrica. ¿Por qué? Porque tiene va soltando cierta cantidad de aceite que el mismo aire al pasar por ahí pulveriza la gota de aceite y es lo que manda hacia los componentes neumáticos. En la industria alimenticia no utilizaremos lubricador precisamente porque ese aceite seguramente contaminaría los productos, pero habrá industrias en donde sí se requiera. Dependiendo del proceso también habrá lugares muy específicos donde requiramos utilizar un lubricador.